Es un gusto que compartamos nuevamente esta reunión. Hay amigos que están llegando, que es interesante lo que sucede en la vida. Yo no tengo nunca ningún empacho de decir que soy espiritista. He tenido programas de radio, mis pacientes lo saben, tengo libros en clínica, y con amigos que incluso son de visita médica hablamos abiertamente de lo que es esto. ¿Por qué? Porque la verdad y la razón no tienen que dar vergüenza. El conocimiento y el estudio debe estimular, y cada ser humano tiene el derecho de expresar y sentir, y todos tenemos la obligación de respetar. Eso es algo muy importante, es algo que la doctrina espiritista nos ha enseñado y que cada día nos da más y más opciones para poder estar en este punto. La primera de ellas es algo que es una duda, no sé si es duda. Estaba platicando con alguien de la visita médica el jueves y sobre este tema, y le decía, mire, es que es tan interesante cómo nos acomodamos, porque descanse en paz, es llamado a la presencia del Señor. Entonces digo, qué gracia tengo yo de ser bueno, si de todos modos voy a estar ahí. No tiene ningún mérito la bondad, el estudio, el tratar de ser cada día mejor, si realmente todos vamos a estar al final de cuentas en el mismo grupo. ¿Es lógico? No, no es lógico. Entonces también comento respecto a reencarnación. Cuando hablan de Dios, le digo, mire, para usted Dios es perfecto, sí, pero a mí también. Entonces, ¿cómo explica la perfección de Dios a través de la casualidad o del azar? ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces lo he comentado acá de que acaso Dios puede llegar en un momento dado a decir, tú vas a nacer en sábanas de seda, nunca vas a tener un problema y ya? O tú vas a ser un genio, oígase Einstein, o alguien extremadamente moral y digna de admiración, oígase Madre Teresa de Calcuta, o vas a ser alguien que naces con defectos físicos y así vas a estar toda tu vida o en extrema pobreza. O el caso extremo que yo siempre he dicho, ¿quién le dijo a una niña de 8 o 10 años en Michoacán que antes de que la violaran y asesinaran iba a ver cómo violaban y asesinaban a su madre? ¿Quién pudo haber dado esas órdenes? ¿Quién pudo haber hecho esa designación? La lógica dice que Dios, muy bien, pero a través del azar, no. Entonces nosotros tenemos que comprender que la lógica, por eso me gusta tanto la doctrina de espíritu, es muy lógica y hay que razonar mucho en ella, nos permite pensar, nos permite razonar y nos permite llegar a conclusiones personales, conclusiones muy importantes que tenemos nosotros que estar convencidos de que existen, y de esa manera poder explicar la perfección de Dios. ¿Cómo explicamos la perfección de Dios? A través de la reencarnación. ¿Por qué estamos todos acá? Porque tenemos un proceso evolutivo, donde cada uno siembra y cosecha, pero ese proceso evolutivo cada uno es el artífice. Entonces, dentro de ese concepto grande de lo que es la reencarnación, hay algo que habitualmente nosotros no, ¿cómo les diría yo? Nosotros tal vez lo dejamos por un lado, no lo queremos enfrentar, y es qué pasa después de que desencarnamos, después de la muerte, después de fallecer. No importa cómo le llamen, son sinónimos, ¿sí? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué pasa con ese proceso después de que dejamos la materia? Eso es algo que para nosotros es muy importante, porque es la base para explicar todo lo demás. Y el día de hoy esta plática me parece maravillosa, sobre todo que la va a exponer Mario, y estoy seguro que van a surgir muchísimas dudas, muchísimos comentarios, muchísimas preguntas, y esto es lo que hace diferencia respecto a religiones tradicionales. Nosotros no tenemos misterios, nosotros no tenemos dogmas, solo tenemos obligación de razonar, ¿sí? Ese es nuestro trabajo, y por eso es que algún día nosotros podemos definirnos y vamos a decir de nosotros mismos: qué belleza que logremos tomar el camino de libres pensadores.
Ese es nuestro camino. Entonces, para mí va a ser un gusto enorme que Mario participe en esta reunión y sobre todo con el tema tan importante. Aparte de eso, quiero comentar algo. Hace un mes y elevamos una oración por un gran amigo y hermano que él es del Salvador. Lamentablemente las fronteras las pone el ser humano, no las pone nadie más. Está en condiciones sumamente graves. Él está con enfermedades terminales a las cuales nosotros como espiritistas no nos ensañamos para poder continuar la vida. Comprendemos cuál es el proceso de esa patología, de ese problema, para poder ayudar, pero ayudar desde el punto de vista espiritual y moral. Por supuesto, sin dejar por un lado el aspecto de atención médica o personal. Entonces yo les voy a agradecer que en este momento cierren sus ojos, eleven su pensamiento a Dios y mentalmente me acompañen. Esta es una oración para un agonizante. La agonía es el preludio de la separación del alma y del cuerpo. Se puede decir que en este momento el hombre solo tiene un pie en este mundo y el otro fuera de él. Este tránsito es algunas veces penoso para los que están muy ligados a la materia y han vivido más para los bienes de este mundo que para los del otro, o cuya conciencia está quitada por los pesares y remordimientos. En aquellos, por el contrario, cuyos pensamientos se han elevado al infinito y están desprendidos de la materia, los lazos son menos difíciles de romper y los últimos momentos nada tienen de doloroso. El alma entonces solo se une al cuerpo por un hilo, mientras que la otra posición está unida a él por profundas raíces. En todos los casos, la oración ejerce una acción poderosa sobre ese trabajo de separación. Dios Todopoderoso y Misericordioso, he aquí un alma que deja su envoltura terrestre para volver al mundo de los espíritus, su verdadera patria. Que pueda entrar ahí en paz y que vuestra misericordia se extienda sobre ella. Buenos espíritus que la acompañáis en la tierra, no lo abandonéis en este momento supremo. Dadle fuerza para soportar los últimos sufrimientos que debe padecer en este mundo para su adelantamiento futuro. Inspirarle para que ella consagre al arrepentimiento de sus faltas los últimos destellos de inteligencia que le restan o que puedan volverle momentáneamente. Dirigir nuestro pensamiento a fin de que su acción haga menos penosa la separación y lleve en su alma, en el momento de dejar la tierra, los consuelos de la esperanza. Gracias, hermanos, a todos. Entonces le agradezco a Mario que proceda por su plática. Gracias, Gilberto. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Quiero nuevamente agradecerles su presencia en este lugar para compartir una charla y enriquecernos de un conocimiento tan importante como el que estamos buscando todos, que es la búsqueda de la felicidad, y el conocimiento es parte de esa búsqueda. Agradecemos y a cada uno de ustedes también quiero comentarles que somos personas millonarias, y lo vemos de esa manera favorecidas por la vida, porque hay gente allá afuera que no tiene la capacidad de poder llegar a un lugar y comprarse un desayuno. Por eso nosotros también rogamos también por estas personas, por aquellos que no tienen la oportunidad de estar en un lugar así. Hay personas que viven con menos de $1, una familia, no una persona, una familia con menos de $1 al día en diferentes partes del mundo. Entonces yo siempre hago esta reflexión de que nosotros estamos en una etapa de mucha gratitud con Dios por lo que tenemos. En relación al tema, es continuando con el proceso que hemos llevado anteriormente. Hablamos acerca de la inmortalidad del alma, se habló también de la eutanasia que Humberto compartió, y para ir ribanando más o menos los temas y siguiendo esta cronología, encontramos o decidimos participar con el tema vida después de la vida. ¿Y por qué el tema de vida después de la vida y no vida después de la muerte? Simplemente porque para nosotros no existe la muerte como tal. Existe una muerte física, pero que pertenece al cuerpo, pero la vida real pues no se extingue nunca.
es continuada y por eso el tema es vida después de la vida. Durante muchos años, décadas y en la historia de la humanidad existió dos pensamientos, dos vertientes. Una, aquella que piensa que cuando las personas dejan su cuerpo material, todo se acaba, ya no hay nada más. Y está la otra parte, a la cual nosotros, al menos yo me incluyo y la mayoría pienso yo, que estamos acá, es la que consideramos que después de que finaliza este periodo de vida, continúa una existencia en otro plano. Y esto ha venido de diferentes épocas, lo podemos ver desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista religioso, que es el de la fe, y por el cual la mayoría de personas se inclinan, porque la pregunta es, y el miedo realmente de todas las personas es la incertidumbre de qué viene después de la muerte. Eso es realmente lo que le preocupa a las personas, o el miedo que tienen. Y de alguna manera las religiones lo manejan, las religiones tradicionales lo manejan como una forma de control sobre el ser humano. Entonces, si vemos en diferentes historias, en la historia, en diferentes épocas de la humanidad y en diferentes culturas, vemos en los egipcios, griegos, romanos, etcétera, todos de alguna manera tenían la convicción en el lado oriental, que es toda la parte de la India y China, se han tenido siempre la idea de que existe algo más todavía después de la llamada muerte. Entonces existe todo esto, y es un bagaje de conocimiento que viene de generación en generación, y que de alguna manera, debido al movimiento que tuvo la religión durante muchos siglos, se perdió mucha información, porque era obviamente cuando se dio la unión entre la religión y el Estado, fue cuando se logró controlar el conocimiento, y obviamente todo aquello que podría causar algún tipo de discordia o situación que no fuera de acuerdo a lo que ellos pensaban, que ellos querían, pues de plano lo quitaron y era prohibido. Dentro de las ideas relacionadas con qué hay después de la vida, existen diferentes formas de analizarlo, y vamos a encaminar el tema solo sobre una, son varias realmente, pero digamos podemos platicar una, y es la relación que tiene las ideas de los niños, por ejemplo, que recuerdan algunas cosas que no son de la vida actual. Está también el proceso de trabajo terapéutico, cuando se utiliza algunos tipos de metodología como la hipnosis para encontrar recuerdos o situaciones que la persona dice haber vivido anteriormente. Y nosotros tenemos también como prueba, podríamos decirlo, tal vez no puede hacer de forma actualmente científica, pero sí tenemos la convicción de que un hecho importante es el factor de la mediunidad, y entre estos podríamos mencionar actualmente a un médico conocido por nosotros, que se llama, tuvo el nombre de Francisco Cándido Javier, Chico Javier, el cual estudió solo hasta sexto primaria, y sin embargo él escribió más de 400 libros de distinta información de diferentes autores, tanto así que era muy difícil que una persona con el conocimiento que él había adquirido durante su vida hubiera podido escribir algunos libros. Hay uno que se llama Parnaso después de la muerte, donde hay 54 autores que son los que dictaron este libro, y son poetas, y es muy difícil que alguien pueda, o sea, se puede tomar la idea y copiar algunas cosas del autor, pero específicamente llevar la nota, el ritmo y todo como lo llevaba el autor es bien difícil, muy complicado, y las personas que son críticos ellos saben relacionado con esto, y era muy difícil que una persona como Chico Javier, que no había tenido un conocimiento de plan muy alto, hubiera llegado a escribir este tipo de información.
Entonces vamos a encaminarnos para empezar con algo relacionado con esto, y es acerca de la memoria o de los recuerdos que tienen los niños de existencias o de vivencias pasadas. Y voy a mencionar algunos autores. Normalmente les quiero comentar que dentro de la doctrina espírita no es donde se está dando el mayor flujo de conocimiento, sino que se está dando fuera de ella. Y entonces esta autora yo les sugeriría, les recomendaría que la leyeran. Es una terapeuta norteamericana, y ella se llama Carol Bowman, y escribe un libro, Las vidas pasadas de los niños, el cual tuvo mucho éxito en Estados Unidos, y ella sentía mucho miedo de publicarlo porque no sabía realmente la forma en que el público, la gente lo iba a aceptar. Este libro ya está en español, se puede conseguir, y ella narra que un día, un día de la independencia de Estados Unidos, de que ya la celebran y tienen luces y hacen este tipo de cosas como aquí para Navidad, ellos lo celebran de esa manera. Ella tenía a su hijo pequeño, el que aparece acá en la imagen, y que había tenido una situación, que había tenido en una mano, había tenido siempre una serie de, como una infección, que surgía, se quitaba, había probado todo tipo de medicamentos, médicos y pediatras, y sin embargo volvía a surgir nuevamente este problema en el niño. Un día, un 4 de julio de la independencia de Estados Unidos, salieron ellos de su casa hacia una parte alta para ver los juegos, esos pirotécnicos. Sin embargo, en ese momento, cuando empezaron a verse las luces y a escucharse los sonidos, que eran muy fuertes, el niño empezó a sentirse muy inquieto, demasiado inquieto, hasta el punto que ya no pudo estar ahí. Nada más se sorprendió que era ella, agarró el niño, se fue con el niño a la casa, la demás familia se quedó, y llega con él y pasa una etapa muy complicada, porque no pasaba de llorar. Entonces ella un día comenta esto, y llega una persona que era terapeuta, y en frente de ella llama al niño y le pregunta qué fue lo que pasó. Era una persona, ella dice que la persona se sentó frente al niño y le empezó a hacer unas ciertas preguntas. Después, de una forma, la persona, una terapeuta, los niños tienen una facilidad para entrar en un estado de hipnosis muy rápida. El niño entra en un estado de hipnosis, y la persona le pregunta, cuando la señora y la mamá, qué fue lo que pasó, y entonces él empieza a narrar que él se encuentra en una colina y hay cañones que disparan, y entonces él dice que en ese momento él tiene mucho miedo porque él siente que va a morir. Entonces ella se sorprende porque dice, ¿cómo es posible que el niño esté contando eso? Digo, seguramente lo vio en la televisión. Y sigue narrando el niño que de alguna manera él viene y recibe una herida, un disparo en la mano, y posteriormente el niño muere. Esta persona, pero él se describe como una persona de color, es una persona afrodescendiente, y cuenta la época, y es más o menos en la época de la guerra de recesión en Estados Unidos, cuando se da este acontecimiento. Entonces, a partir de eso ella se da cuenta y dice, ¿cómo es posible que él haya experimentado, le haya contado otras cosas? Ella empieza a estudiar y a tener más conocimiento sobre este tema, al punto que ella misma después es la que es terapeuta de su hijo, y a través de ese paciente que ella tuvo, que es su hijo, encuentra un montón de situaciones. El niño, después de esto, después de recordar estas situaciones que había vivido, desaparece completamente ese malestar y eso que sufría su hermano cada rato. Y la relación fue la siguiente. Hubo un momento exacto que hizo que el niño, que tenía 5 años en ese tiempo, regresara a esa época, cuando él se vio en una situación, en una parte alta, y empezó a escuchar los sonidos. Entonces lo regresó, porque era muy similar a lo que él escuchaba en ese tiempo, cuando él dejó de existir, con los cañones y la guerra que existía en ese momento entre la parte del sur, los confederados, y la parte del norte de Estados Unidos.
este sería uno de los casos o de las formas en las cuales podemos encontrar que existe la forma de comprobar de alguna manera que existe algo más todavía después de la muerte física. Y actualmente en la Universidad de Virginia, que fue el departamento precisamente de psiquiatría, que fue presidido por el doctor James Stevenson, existen alrededor de 2.400 casos estudiados relacionados con niños. Y la universidad los estudió no por comprobarla, lo hizo como un proceso terapéutico y como una forma de estudio, en el cual están incluidos psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, todo el tipo de personas que pueden de alguna manera hacer un estudio profundo y serio del tema, y ellos tienen actualmente esa cantidad, posiblemente ahora más, relacionados con estos estudios que se han hecho en diferentes países, en más de 20 países, y muchos niños, los cuales de alguna manera han manifestado que ellos tienen vivencias, tienen recuerdos de otras etapas o de otras épocas. Y entonces yo traje a colación este profesor de la India, Banerjee, que es muy conocido porque él fue uno de los que acuñó el término de memoria extracerebral, y esto está relacionado precisamente porque él hizo un estudio con muchos niños durante 25 años, y precisamente en la India y en otros países donde él le comentaban y le decían, fíjense que hay una persona que dice que recuerda que él vivió una vida anterior o tuvo una existencia anterior, y él llegaba con esta familia, entrevistaba a la familia, entrevistaba al niño y descartaba cualquier tipo de hipótesis que fuera errónea, y descubrió que de todo esto, obviamente había algunos casos que no eran al 100% comprobables, pero unos que sí pudo comprobar fehacientemente que sucedieron, y entre esos hay varias historias de un niño que recordaba en la India haber vivido en alguna parte de la India, y él decía que esa casa donde él vivía actualmente no era su casa, que su casa estaba en otra parte, en otra provincia, y que ahí estaba su esposa, estaban sus hijos y estaba su familia. Eso le decía un niño de 6, 7 años. Entonces él llega a esa localidad, agarra al niño, lo llevan hagamos cuenta que el niño vivía en Guatemala y lo llevan a un lugar como Petén, a un lugar alejado, y llega al lugar. Cuando el niño llega a ese lugar precisamente, él empieza a reconocer las calles y empieza a caminar sin que lo llevaran, porque él dice, yo voy a ir a mi casa, y llega a un lugar y dice, aquí es mi casa. Tocan la puerta y preguntan si ahí en ese lugar vivió una persona que se llamaba fulano de tal, y le salió una mujer, le dijo, sí, pero él ya falleció hace muchos años. Y entonces dice, sí, ella que está ahí, la que está hablando es mi esposa, y los que están ahí son mis hijos. Y entonces el doctor de alguna manera hace una prueba, digamos, si lo vemos así, donde hay una plática personal entre el niño y la señora. Y la señora sale después de hablar con él en forma privada y le dice, este niño, no sé, pero es mi esposo, solo él puede saber las cosas que él me dijo y que nosotros vivimos. Entonces, esta fue una de las pruebas, una de muchas de las que él pudo constatar, y este es un tema que obviamente no es precisamente el que vamos a encaminarnos, pero lo pongo como ejemplo para que tomemos la idea de lo que es el estudio que existe actualmente relacionado con esto. Entonces, si vemos quién estudia actualmente este tipo de circunstancias, entonces habla la gente de la parapsicología, pero la parapsicología sería algo paralelo a la psicología, y eso no es cierto, porque esto está dentro de la psicología. Actualmente actualmente ya no tiene ese nombre, no está dentro del estudio de la parapsicología, sino dentro de la psicología transpersonal. Entonces la psicología científica como tal no tiene muchos años de haber existido, de haberse creado como tal. Es prácticamente en el siglo XVII cuando se inicia realmente la psicología científica con los trabajos de René Descartes. Y él afirmaba que el cuerpo humano era como una máquina de relojería, que cada mente o alma era independiente y única. Esto es importantísimo porque somos seres individuales. Entonces, algo importante que él destacó y que yo traje aquí a colación es que él decía que en el ser humano, y él plantea en sus
estudios la situación de las ideas innatas. Y dice que él dice que la materia de la mente tiene ciertas ideas innatas, cruciales para organizar la experiencia que los individuos tienen del mundo. Esto se traslada posteriormente a los estudios de la psicología, y en el año de 1867, cuando se publica el libro de los Espíritus por el codificador de la doctrina, Allan Kardec, él retoma nuevamente este tema y lo toma de la siguiente manera. En la pregunta número 218 del libro de los Espíritus dice: el espíritu encarnado no conserva ningún vestigio de las percepciones que tuvo y de los conocimientos que adquirió en las experiencias anteriores. La respuesta que dieron los espíritus es bien simple y le dice: queda el recuerdo vago, el recuerdo que le da lo que se llama ideas innatas. Entonces, si vemos, era algo que ya se había planteado anteriormente en 1500, y después surge en 1800, más o menos 300 años después, la misma historia, la misma idea. Posteriormente, ¿quién tomó estos conocimientos? Esta idea fue el fundador del psicoanálisis, fue Sigmund Freud. Era un médico neurólogo austriaco y es fundador del psicoanálisis. Él continuó con esto y como Freud tenía una metodología de estudio, y él empezó siguiendo las enseñanzas de algunos otros estudiosos, y él utilizó la hipnosis como metodología para su terapia. Sin embargo, él dejó de hacer esta práctica y lo relacionó con la asociación múltiple, que fue su forma de hacer la terapia o el psicoanálisis, y dejó esta parte tan importante, porque Freud habló del inconsciente. Todos los libros hablan del inconsciente, pero nunca pudo definir realmente qué era o dónde estaba. Nosotros sabemos actualmente que todo esto que él hablaba acerca de parte de esa creencia era desconocida. Entonces son sus recuerdos, porque él ha encontrado que muchas personas posiblemente le hablaron de alguna manera de algún tipo de estos fenómenos. Y quiero comentarles que aquí en Guatemala conocí a algunos médicos y psiquiatras que se dedicaban obviamente al trabajo terapéutico, y en el cual escuché un médico que dijo que había un paciente que tenía una fobia, y él a través probó varios métodos, y él encontró que a través de la hipnosis, que es una relajación, etcétera, encontró el problema realmente del paciente, que le voy a comentar después cómo se desarrolló esta situación. Entonces, dentro de la psicología dice que hay niveles de conciencia, y dice que está el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Entonces, Freud también relacionaba esta forma de pensar. Entonces, para definirlo de forma bien sencilla, el consciente es el aquí y el ahora. O sea, nosotros sabemos que estamos acá, sabemos la hora, el día, etcétera, sabemos la forma en que estamos vestidos. Y si yo le pregunto qué fue lo primero que le sirvieron, usted dice: me sirvieron café o agua. Ese es el consciente del aquí y el ahora. Y hay una parte que es el preconsciente. El preconsciente es toda aquella idea o aquellos recuerdos que nosotros tenemos y los podemos traer si nosotros lo deseamos. Por ejemplo, yo le puedo decir: usted se recuerda qué fue lo que hizo ayer, se va a recordar después de trabajar, se recuerda que hora regresó a su casa, qué hora salió, todo eso. Incluso le puedo preguntar: usted se recuerda qué hizo para Navidad, y usted tiene esos recuerdos, puede traer. Y podemos ir más atrás. Normalmente tenemos recuerdos casi, algunos hasta los 7, otros hasta los 5 años, y algunas personas que antes todavía tienen recuerdos de esas vivencias. Y esa es la parte del preconsciente, son aquellas ideas o otros recuerdos que están y que nosotros los podemos traer de alguna manera si hacemos un esfuerzo para traer. Pero hay una parte, que era lo que decía Freud, que era el inconsciente, que él habló tanto del inconsciente, pero nunca supo definirlo de alguna manera. Y esa parte del inconsciente es aquella a la cual es muy difícil que nosotros accesemos. Es muy difícil que accesemos si no tenemos los recuerdos. Y entonces, ¿cuál es esa parte del inconsciente?
Hay muchas que se dan y que se bloquean. Por ejemplo, hay personas que tienen un accidente y no recuerdan realmente cómo pasó el accidente. Pero si le hacemos si la persona entra a terapia, recibe una inducción de relajación, etc., nuevamente va a poder traer esos recuerdos. Y hay recuerdos aún más lejos aún. Si yo le preguntara a alguien si recuerda, por ejemplo, cuando tenía 2 años, o cuando tenía 1 año, o incluso antes, es muy difícil, ya no tenemos los recuerdos. Sin embargo, eso no se pierde, eso sigue ahí, todos esos recuerdos están guardados entre nosotros, y estos terapeutas, otras personas que han estudiado se han dado cuenta que existe ese conocimiento o ese recuerdo, no solamente de esta existencia, sino que de existencias anteriores. Entonces Jung, que es un discípulo de Freud, que obviamente tuvo una separación relacionada con el pensamiento, Jung dejó mucho en el ambiente, no dijo más de lo que tenía que haber dicho, no porque no lo supiera, sino que, no sé, tal vez por la época él no se sentía con la libertad de haberlo dicho. Y él hizo una variación, obviamente, sobre la obra de Freud, de psicoanálisis, interpretando los problemas mentales como un modo patológico que procura la autorrealización personal y espiritual. ¿Por qué? Porque él acuñó ya el término espiritual dentro de la psicología actual. Anteriormente se manejaba el término que el ser humano era una entidad biosocial, que era psicológica, biológica y social. Y sin embargo, después, cuando Jung hace sus estudios, agrega un término más, que es la parte espiritual, y que es la que actualmente la psicología transpersonal toma como punto de partida para sus estudios. Y algo importante fue que encontré en una obra de Jung, en la simbología del espíritu, y dice las almas o espíritus de los muertos son los mismos que de la actividad psíquica de los vivos. Entonces, a continuación de ellos se desprende lógicamente de que la psique es un espíritu. Entonces, vemos, ese es el concepto que está en este libro de Jung, porque está describiendo que las almas o espíritus de los seres que ya dejan la materia son los mismos. Y en la pregunta 134 del libro de los espíritus dice que es el alma, y la respuesta dice es un espíritu encarnado. Este fue el tema anterior relacionado precisamente con esta pregunta, y que yo encontré dentro de este libro donde esta información. Bueno, ¿cómo hacen las personas que trabajan, los terapeutas, cómo hacen para que las personas puedan recordar o traer en mente esos recuerdos? Básicamente empiezan con algo bien sencillo, y es la relajación. Y entonces, si esta imagen es una imagen del planeta de Marte, y entonces, si en un momento dado no pudiéramos ir a este planeta, según la ciencia ortodoxa dice que nadie podría llegar, sino en un plano especial, porque las temperaturas son muy bajas, etc. Sin embargo, yo me recuerdo que hace muchos años, en los 90, cuando llega o principios de 2000 más o menos, cuando llega el primer robot a Marte, que era mandó la NASA, mandó unos datos que son distintos a los de ahora. Decía que la temperatura era como de 36 grados, etcétera, etcétera, y pues cambiaron todo. No, dice que la temperatura es súper baja, pero si en un momento dado las entidades espirituales dicen que el planeta es un planeta similar a la Tierra, pero si nosotros fuéramos allá, tendríamos que aprender o reaprender a respirar, porque lo que nos costaría sería acostumbrarnos a la atmósfera que es más existente. Y por eso la pregunta, yo le hago esta pregunta a las personas, le digo, ¿qué es lo primero que hace un niño cuando nace? Y automáticamente los que las personas responden dicen, llorar. Entonces digo, no, lo primero que hace es respirar, porque se pasa de ese mundo líquido en el que vivía al mundo en el que estamos, que es de aire. Entonces respira y después llora. Entonces tenemos que empezar a desaprender algunas cosas para aprender otras. Y cuando las personas quieren entrar en ese proceso de relajación, lo que les enseñan primero es a respirar. Es un ciclo de vida. Lo primero que hace el niño cuando nace es respirar, y lo último que hace la persona cuando deja el cuerpo es expirar. O sea, nuestro ciclo de vida es respirar y expirar, desde que se nace hasta el último instante. Ese es el proceso. Y dentro de la terapia se empieza enseñándole a la gente o recordando a la gente cómo respirar. Y normalmente ustedes se van a los niños, nosotros respiramos como los gatos, con la parte de forma equivocada, con la parte alta de los pulmones.
En cambio el niño no, lo hace con el vientre. Entonces, si le ponen ustedes la mano a los niños y se dan cuenta que ellos, su estómago se hincha cada vez que respiran, porque es una forma que hacer con el diafragma, es una forma normal. Entonces, cuando aprendemos a respirar, es lo primero que le enseñan a las personas. Si hablamos de la psicología contemporánea, entonces vamos a hablar de las terapias alternativas. Había hablado algo muy corto, lo recuerdo de los niños, pero las terapias alternativas, como la hipnosis de regresiones a vidas o experiencias pasadas, esto es parte de lo que actualmente se tiene como un fundamento para comprobar que existe la vida después de la vida. No existe actualmente alguna manera científica de probarlo y de decir, porque la forma científica dice, si usted está experimentando con un ratón y usted me puede comprobar que ese ratón va a nacer en el siguiente que va, entonces ahí se lo vamos a comprobar. Actualmente no existe de esa manera la forma de hacerlo. Sin embargo, existen algunos casos que de alguna manera podrían probarnos este proceso de vida después de la vida. Y un método o una metodología es la relajación, que es la respiración, y otra es la forma de hipnosis. Y la hipnosis en sí es un tercer estado de la mente, para que lo entendamos así. Y lo relacionábamos de esta manera. Está el estado de vigilia, que es estamos despiertos, el aquí y el ahora. Está el estado de sueño, cuando nosotros dormimos, y hay un tercer estado, que es el estado de hipnosis, que no es ninguno de los dos, es parecido al sueño, pero no es el sueño. Y en ese estado nosotros podemos recordar, todas las personas pueden recordar situaciones que vivió hace 5 días, hace 10 días, hace 5 años, 15 años, incluso hasta situaciones que vivió dentro del útero de la mamá. Yo vi unos terapeutas acá, que él hacía una regresión con una psicóloga, y ella, yo creo que había contado el caso por acá, que ella había tenido una relación muy conflictiva con los papás, y más con la mamá, sin saber por qué. No sabía por qué, a pesar de que ella le daban de todo, le dieron estudio, todo lo que ella pidió, pero de alguna manera nunca pudo aceptar ni podía sentir algo de afecto por la mamá, no la podía abrazar, y a pesar de que el papá le habían dado todo. Yo recuerdo que en esa práctica terapéutica ella hace una regresión y va a la etapa intrauterina, y ella recuerda ahí cuando los papás tuvieron una discusión y la mamá tomó la decisión de no tener al bebé, no tener a la hija, y en ese momento ella toma algún tipo de medicamento, un tipo de sustancia que provoca que se dé un proceso de aborto. Sin embargo, debido a circunstancias que no eran en ese momento la voluntad de Dios, esta persona nace, y después de esto pues cambia todo, y ella crece, los papás pues nuevamente vuelven a unirse y a evitar el tipo de problema que tenía. Sin embargo, ella traía en el inconsciente, en esa parte, ese recuerdo, pero ella no podía saber por qué. Hasta ese momento lloraba y decía, ahora comprendo por qué yo nunca pude querer a mi mamá, nunca la pude aceptar, ni a mi papá. Entonces, lo encontramos. ¿Cómo llegó ella a este estado? A través del estado de hipnosis. No llegó en otra situación. Hubiera sido muy difícil que ella tuviera el recuerdo y volviera a tener la información. Y la regresión sirve para, como la palabra dice, para llegar aparte a diferentes etapas de la vida, tanto en esta como en otra. Entonces, algunos precursores de la hipnosis, entonces está Paracelso, Mesmer, Frey, Charcot, Bergin, Pavlov, Freud, Milton Erickson actualmente. Esto estamos hablando hasta los 80, pero hay mucho más terapeutas y otros estudiosos actuales, por ejemplo, de algunos que están dentro de la psicología transpersonal, como Stanislav Grof. Yo les decía, si ustedes tienen la oportunidad de leer un libro de él, él revolucionó completamente la psicología. La psicología, digamos, ortodoxa, podemos decir, no acepta este tipo de cosas, pero las circunstancias están haciendo que cambie todo. Hay algunos libros
que podría yo sugerir, que digamos que es de Ciencia de su Reencarnación, donde narran varios casos acerca de personas que recuerdan haber vivido y haber superado ciertos conflictos actuales a través de los recuerdos que tuvieron de vivencias pasadas. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan en 1975, Vida después de la vida, de un autor estadounidense, y el doctor Raymond Moody. Se recuerda que incluso había un programa que sacó una como documental relacionada con esto, donde él decía que no existía lo que se llamaba muerte, porque toda la gente hablaba de los casos de casi muerte, donde las personas tenían un accidente, pasaban inconscientes un tiempo o pasaban en un estado de coma y de repente recordaban lo que habían vivido. Pues les comento que él después escribió un libro que se llama Vida después de la vida, y después después de este libro escribe algunos otros relacionados con recuerdos que la gente tenía de otras existencias. Y él decía algo muy parecido a lo que enseña la doctrina, que decía que la vida del cuerpo era como en una prisión, y que la muerte, o sea, el proceso de dejar la materia era como la liberación, porque pasamos a un plano distinto de vida. Él escribe en 1990 este libro que se llama Regresiones, porque él ya como terapeuta empieza a hacer su investigación con personas que recordaban no situaciones de casi muerte, sino recordaban haber tenido una existencia. Vamos a hablar un poquito más, entonces. En el caso de Regresiones, él escribe, después de ver ese libro de Vida después de la vida, él llega a una conclusión con este libro, y él dice: las personas cuando tienen un accidente tienen un recuerdo, que pasaron a un lugar, tienen un túnel, etc. Pero después él describe este libro y narra a él experiencias propias. O sea, él como terapeuta dice: si las personas recuerdan que vivieron, pues será que yo puedo recordar también que viví. Y entonces él hace también ese proceso de inducción, y en él llega a recordar. En este libro cuenta, narra dónde vivió, incluso cuenta una historia donde él, la forma en que murió, de una forma muy trágica. Él hace estudio de casos relacionados con recuerdos de vidas pasadas, y lo más importante, el valor terapéutico que tiene esta práctica. O sea, ¿para qué sirve? Porque realmente las regresiones no son solo para comprobar la reencarnación, porque no es para eso, ni tampoco son para salir de una duda, como la gente hacía acá. Yo conocí a un terapeuta acá que cobraba mucho dinero, y le decía a las personas que sí, usted puede venir acá y puede recordar sus vidas pasadas. Les costaba más de $600 una consulta, y yo tenía que hacer varias para que la gente recordara que había vivido antes. Y normalmente la gente no recordaba nada, porque alguien me dijo: mire, yo fui, fíjese, pero no recordé nada. Entonces no sé si tengo que ir otra vez. Entonces dije: no, porque el inconsciente sabe qué cosas puede recordar usted y qué cosas no. En este libro es importante algo, él habla acerca de la xenoglosia, y este es un término que se utiliza para las personas que hablaban distintos idiomas en estado de hipnosis. Entonces, ¿cómo era posible que alguien pudiera hablar en un idioma que no conocía? Y él toma como punto importante esto: decía que la memoria sobrevive a la muerte y está profundamente enterrada en nuestra mente. O sea, que el inconsciente, ese que decía, que hablaba Freud, ahí está. Entonces la pregunta es: ¿qué es el inconsciente? El inconsciente obviamente es nuestro espíritu, que es el que guarda toda la información, entonces que viene de diferentes existencias. 1988, cuando se cometieran autores que no eran dentro de la zona escrita, pero quiero traer acá para que nos demos cuenta que el estudio no es el espiritismo que va a dar a conocer todo esto, sino que se va a dar a través de otros medios. Y si ustedes se recuerdan, muchas vidas, muchos maestros o many life masters, en español se llamaba Muchas vidas, muchos sabios, del Dr. Brian Weiss, que fue un libro que tuvo un bestseller, se vendió cantidad de libros en distintos idiomas,
relacionados con un proceso terapéutico que le hace con una paciente que no recuerda, que tenía problemas, que recuerda una asistencia anterior. Voy a comentar un caso que me llamó la atención, porque algunas personas tal vez se relacionan con esto, se da solamente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es terapeuta, pero eso se da en todas partes del mundo. El psicólogo John Asturba, que es venezolano, ahorita que está en auge la cosa que está pasando en Venezuela, y que los medios de comunicación nos cuentan historias que son mentiras, nos engañan de alguna manera, porque realmente no está pasando todo lo que dicen. Él cuenta, él como terapeuta, va a un programa de televisión y cuenta cómo es el proceso de las regresiones y explica de manera científica y dice exactamente, esto es una terapia, sirve para ayudar, la palabra terapia es para ayudar. Y desde el programa, algunos días después, llega una persona al consultorio de este psicólogo, que algunas personas lo conocieron, vino acá hace algunos años de algunas conferencias, y él dice, se acercó una persona y le dijo, mire, fíjese que yo vengo porque lo vi en la televisión, y vengo porque quiero que usted me haga una de esas revisiones. Entonces dice, no, le digo, ¿por qué? Es que fíjese que yo vengo por una fobia, o sea, yo tengo miedo, y necesito que usted me ayude. Entonces, yo traigo aquí, estoy catalogado como esquizofrénico, estoy medicado, ya probé todos los médicos, todos los psiquiatras, todas las formas, y sin embargo sigo con un problema. Entonces le dice, ¿cuál es? Bueno, tengo miedo. Era una persona de 50 años aproximadamente y era un profesor que se dedicaba a dar clases particulares de matemáticas. Entonces él salía de su casa y iba a la casa de jóvenes a reforzar ese conocimiento. Pero había una situación bien compleja en él. Él salía, se subía al metro, fíjense que en Caracas hay metro, no todo lo que nos cuentan la televisión no es verdad, no es como lo dicen. Y cuando él salía del metro y veía hacia el horizonte, si miraba unas nubes algo oscuras, se regresaba y de una vez iba para su casa. Si él miraba que llovía, se iba para su casa, al punto de ser él que no podía ni hablar, y al extremo, si cuando llegaba a su casa tenía que meterse debajo de la cama cuando había tempestad. Entonces él dijo, mire, yo vengo porque ya pasé por todo tipo de... Entonces le ofrece, mire, le dijo, yo utilizo una terapia conductista, que es la desensibilización sistemática, que es una situación en la cual, por ejemplo, la persona tiene miedo a las serpientes. Entonces la sensibilización es presentarle primero una imagen, después presentarle algún video donde se mueva una serpiente, etcétera, llevarlo a un lugar donde hay una, para que de alguna manera vaya quitando ese miedo, esa fobia. Y entonces él le propone ese método, le dice, no, eso ya lo probé, no me funcionó, ya probé todo, yo vengo porque creo que lo único que me hace falta, que necesito que me ayude, que me va a ayudar es esto. Y él cuenta, entonces empieza con ese proceso de la respiración, relajación, y después de varias sesiones empieza el proceso de regresión. Y entonces dice, nosotros tenemos toda la información, se puede presentar en un caso científico, donde este individuo cuenta que él, 80, 90 años atrás, cuenta que era un pescador en la provincia, en una provincia siempre de Venezuela, y recuerda que él estaba 2 kilómetros adentro del mar, pescando, cuando de repente empieza una tormenta. Él pasa horas en la tormenta, queriendo salvarse, viendo tempestad de oro. Al fin de cuentas, la lancha o el barco que iba da vuelta, él se ahoga, y ahí él pierde la vida, digamos, de esta manera. Nuevamente reencarna él en Venezuela, y cuando él veía todos esos sonidos, todo eso que pasaba con la lluvia, empezaba a recordar todo lo que tenía. Entonces en el inconsciente él estaba eso. Él recibe esa terapia, se da cuenta que eso ya pasó y empieza a tener una mejor forma de vida, deja de consumir fármacos para poder vivir, y llega a lo más importante, lo que le llena de felicidad, lo que nunca había podido hacer en su vida y que siempre quiso desde niño. Así que llegó él poder incluso nadar en el mar cuando él no podía ni siquiera acercarse a él.
Y el otro tema que le decía de la persona de acá en Guatemala, que este terapeuta hace una regresión y le dice a una persona, fíjese que la persona tenía miedo de las alturas, no podía subir un avión, nunca hubiera podido subirse, ni gradas, 3, 4 gradas, una pasarela era imposible que esta persona subiera. Y recuerda a él que en una vida él va pasando un puente, el puente cae y él le cuenta al terapeuta, le dice, mire, eso es lo que recuerda. Entonces, este terapeuta que él decía que él era una persona que no considera que existiera nada más acerca de algo más de la vida actual. Entonces le dijo, no, ese es solo un recuerdo. Pero si eso le sirvió a usted para curarse, perfecto. Esto ya pasó, ya no tiene que causarle daño y la persona pues poco a poco fue dejando esta fobia, ese miedo a las alturas. Entonces, por eso les digo, aunque ustedes no los crean, hay terapeutas que hacen regresiones y no creen en las vidas pasadas ni creen en la reencarnación, pero hacen regresiones. ¿Y por qué? Porque dicen que es un método terapéutico, porque si la persona lo cree, para ella es real y entonces se cura. Y actualmente existen ya muchos estudios que se habían hecho durante la época de la Unión Soviética, donde algunos psicólogos y psiquiatras y médicos en ese tiempo que estaban restringidos, entonces ellos publican a la Academia de Ciencias en la antigua Unión Soviética, la Rusia actual, donde él dice que hay personas que se curaban cuando se hacía una terapia, y entonces ellos decían que simulaban, vamos a pensar, decían, que esto es real. Nosotros sabemos que no es real, pero vamos a simular que es real para que la persona se cure, porque si la persona lo ve así y lo va a curar, entonces perfecto. Uno de esos médicos después viaja a Estados Unidos y él dice, no, yo no tenía que decir eso, nosotros sabemos que existe una vida anterior, pero no podíamos decirlo en esa época, hubiéramos terminado presos. Y volviendo nuevamente, Brian Weiss escribe varios libros, entre ellos está A través del tiempo, Lazos de amor, y el lector actualmente todavía viaja por diferentes partes del mundo a dar conferencias y se siguen vendiendo sus libros. Y hay un libro importantísimo que él escribe en el año 2000 que se llama Los mensajes de los sabios, y hay un capítulo, precisamente el capítulo 12, donde él habla de evidentes y médicos. Fíjense que está hablando del médico, el psiquiatra, habla sobre esto, y es porque él viaja a Brasil y él empieza a conocer cómo era el movimiento espírita dentro de Brasil, y él va a ver algunos tipos de manifestaciones y se da cuenta de que habían personas que tenían estas facultades y que él de alguna manera no podía comprender, pero ya cuando lo explican después de hacer su viaje, ya lo explica en el libro de manera más sencilla. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan de este personaje, Benjamin Franklin. Entonces, si no se recuerdan, en los billetes de $100 allá para el señor. Es muy famoso, les digo, ¿por qué? Porque les voy a comentar, Franklin era una persona que creía fehacientemente en la reencarnación, tanto así que él trabajó mucho, él era un científico, inventó varias cosas. Entonces, dentro de las cosas que él estaba buscando un aparato, crear algún tipo de instrumento en el cual se pudiera comunicar él con los muertos. Esa era la idea. Y él entraba en un estado de autohipnosis o de relajación, y él se sentaba en un sillón, colocaba un tipo de recipiente de metal y agarraba una especie de metal, una pelotita de metal como de acero, y la sostenía en su brazo, en su mano, y él se sentaba. Entonces él empezaba a dormir, y cuando se empezaba a dormir la mano se le abría y caía la pelota, y entonces lo despertaba. Entonces llegó a hacer tantas veces este ejercicio que logró él llegar a controlar esa etapa, ese estado entre la que decía yo que era la vigilia y el sueño, que era esa etapa intermedia, que es el estado de hipnosis o autohipnosis que se podía hacer. Entonces él, como era un fehaciente creyente en la reencarnación, en el epitafio de la tumba de Benjamin Franklin dice lo siguiente: aquí yace el cuerpo de Benjamin Franklin. Él pidió que pusieran eso en su tumba, no es que alguien se lo pusiera, él pidió eso.
Entonces muchos dicen que lo toman como una broma, pero él dice que aquí ya es el cuerpo de Benjamin Franklin impresor, porque él se sentía muy satisfecho que él se dedicaba a la imprenta, y él decía que la artillería, por decirlo de una manera, para destruir la ignorancia era a través de los libros y de la enseñanza hacia los demás. Entonces él pone el cuerpo de Benjamin Franklin impresor como una cubierta de un libro viejo con su interior rasgado, despojado de su texto y sus dorados, y hace aquí como un alimento para los gusanos. Pero dice, pero la obra no se perderá, porque como él creyó, aparecerá de nuevo en una edición nueva y más elegante, revisada y corregida por el propio autor. Eso es lo que puso en su título. Y entonces, por cuestión de tiempo, podríamos ir platicando relacionado con esto, porque hay muchos casos y muchas información que se podía trasladar. Algo que se perdió y de alguna manera lo han tergiversado y lo han dejado es el estudio que hizo este personaje en la historia en el año de 1800, que fue el codificador de la doctrina espírita, que fue Allan Kardec, es el seudónimo de Hipólito Evangelista Rivel. Y él dice que algo importante, dice que la fe inquebrantable solo es la que puede encarar frente a frente a la razón en todas las épocas de la humanidad. Él se ha de alguna manera tal vez desprestigiado o se ha dejado de lado el estudio que él tuvo, porque algo que sí tiene un estudio no solo científico, filosófico, sino moral, fue el estudio que hizo relacionado con esto, porque todo lo que actualmente están descubriendo, están poniendo en boga los científicos, los médicos, los psiquiatras, él de alguna manera lo plasmó en un libro hace mucho tiempo, y que vamos a tomarlo en cuenta. Siempre recuerdo que hay personas que le dicen, mire, usted para comprender la época actual, usted tuvo que haber leído la interpretación de hay varios libros, pero digamos la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, obligado, El Capital de Marx, por ejemplo, y hay otros libros trascendentales que tú los tienes que leer, y usted tiene que leerlos para comprender la actualidad y la situación del ser humano. Yo les sugeriría, hay un libro más, que es el libro de los espíritus, que es parte de ese conocimiento, y si usted no lo ha leído, no se pierda la oportunidad de leer una obra tan importante como esta. Si usted puede darlo a alguien más, yo normalmente prefiero regalar el libro de los espíritus, porque tiene el fundamento de toda esta información que yo les trasladé, y que de alguna manera, de una forma muy sencilla, podemos trasladar todo esto hacia las demás personas. Por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo por ahí. Si hubiera algunas preguntas o la participación de las personas es importante. No se trata que esto sea un monólogo que solo una persona hable, sino que todos podamos participar, y tenemos la oportunidad también de recibir la asistencia de Gilberto Recinos, el médico, y de alguna manera le digo, está uno relacionado con esto, porque en los hospitales puede ver desde el momento que alguien está naciendo y pasarse a la par y ver que alguien está dejando su materia. Entonces, de alguna manera, cuando uno está relacionado con ese proceso de vida o muerte, tiene mayor capacidad a veces de poder explicar o trasladar información de lo que pasa actualmente o que sucede normalmente en los hospitales. Agradezco su atención. Pasemos a la etapa de preguntas y respuestas. Buenos días. Buen día. Un abrazo fraterno para todos y cada uno de